Bien, ya está conmigo David Norero, que si me hace una seña, brother, te pongo de inmediato en pantalla. Está conmigo David, con quien tampoco converso hace chance, así que lo voy a poner de inmediato en pantalla para saludarlo, hermano, con un inmenso afecto. David, recibe mi saludo y muchas gracias por estar en la... Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio, sobre todo porque las personas puedan escuchar realmente las cosas desde un punto de vista incluso jurídico y político, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo te dice las cosas de una forma en la que te sorprende, pensando que es una realidad lo político y olvidándose que si lo que expresas no está sustentado en una norma jurídica, no sirve. Ahora, vamos, arranquemos desde ahí, si puedes, ¿no? Y a partir ya de eso nos ampliamos al panorama un poco completo. Justamente esto que acabas de mencionar, parece que el fondo jurídico de las cosas ya no importa. Importa la pirotecnia, importa la militancia y al final del día deja de tener importancia, deja de tener sustento o deja de tener más bien interés Trascendencia. y trascendencia, eh, aquello que debería ser el corazón medular de toda propuesta política, que es justamente el conocimiento y la ley que respalde esta propuesta. Correcto. Mira, sobre todo cuando tratamos un tema tan importante como el de la seguridad del país, nosotros tenemos que entender que tenemos un presupuesto general del Estado y este presupuesto general del Estado estima pagos en sus partidas presupuestarias para sueldos de militares, de policías, para servicios de inteligencia, contrainteligencia. Y hoy vemos que se nombra o se dice que hay un asesor, Eric Prince, aquí en el país que no usa ni chaleco, no usa ni casco, y eso nos podría hacer pensar que efectivamente aquí en el país no pasa nada, sino es que es más un cuento y una estrategia electoral. Y esta estrategia electoral lo traen a este señor, lo tienen aquí en el país, dicen que está en un operativo, y hay algo importante que nadie lo está diciendo, y es que cuando tú haces un operativo por parte de la policía, si no está el fiscal que esté obviamente conociendo aquel acto, no pasa nada. Recordemos que, de acuerdo al 195 de la Constitución, la única entidad que puede investigar delitos son aquellos que es la Fiscalía General del Estado a través de sus fiscales. Entonces, si los fiscales no están actuando con la policía, lo único que estamos haciendo es ser espectadores de un teatro bastante feo. Porque, por ejemplo, si cojo 68 personas y al día siguiente están todas sueltas, fue un cuento. Y lo único que estás haciendo es ponerle parches a la ciudadanía para tratar de decir que estás haciendo las cosas bien. Lo más grave Generar aún de todo esto, el el entramado para morbo. tomar la foto, pero lo que sucede mañana ya no nos importa. Estamos en esa situación, David, en materia de Sí, seguridad. estamos en esa situación tanto así que Eric Prince está en el país con una visa de turista. Entonces, claro, vino como ¡Oh! visa de turista. Entonces, en este momento que está turisteando, no hay un contrato formal, no hay una visa de trabajo. Y esa visa de trabajo, evidentemente, tendría que, en caso de existir, por decirlo así, decirle, pues, qué tipo de visa es que le han dado a él para poder actuar dentro del país. ¿Y bajo Entonces, qué tampoco es y bajo qué sistema de contratación está el señor Prince, que no tiene ni exacto, siquiera la por capacidad de contratar en el país con una visa de turista? Yo esto no lo sabía, querido David, pero sí. me aterra y me aterra básicamente haciendo una conexión con la primera pregunta que te hacía. Al parecer, quien sale con la ley a decir, oigan, cumplan la ley, lo que está es llorando. Esto nos sucede todos los días en los comentarios de nuestras redes sociales, ¿no? Oiga, cumpla con la ley, ya salió a llorar. No, la ley es para eso, para que se cumpla. Es que justamente yo les quiero preguntar, ¿por qué están regresando a los ecuatorianos que están en Estados Unidos? Es precisamente porque si se van con una visa de turista o porque ingresan informalmente, le dicen, señor, usted no puede trabajar aquí, se regresa a su país. Entonces, en el momento en que Eric Prince está aquí con la visa de turista y está ejerciendo a lo mejor algún tipo de consultoría, a mí me interesaría saber también por qué el Servicio de Rentas Internas en este momento no está diciendo, señor, cómo usted está aquí trabajando y no ha pagado impuestos, porque el RIS, que es el Servicio de Rentas en Estados Unidos, si le estuviera diciendo al ecuatoriano, oye, tú estás saliendo de televisión y estás diciendo, a mí me pagas los impuestos de la consultoría que tú has realizado. Entonces nos tratan como tontos, como bobos, o sea, como diciéndote, sabes que el marketing político lo es todo. Y siempre lo mencionaré.
Hay dos fases importantes cuando se ejerce la presidencia en líneas de comunicación. Ejercer la comunicación política o ejercer el marketing político. La comunicación política es el puente del ciudadano con el funcionario que en este caso da información verificada y sabe que lo que le está diciendo es real. En el marketing político, lo que hace el Estado o a través de la función ejecutiva, como existe un candidato a presidente, es querer engañarte, querer hacer que tú sientas, querer destruir el mensaje, el que ataca, y de esa forma influir los sentimientos para que tú estés contento. Pero estos sentimientos de los que podemos estar contentos realmente durará muy poco porque no va a poderse hacer absolutamente nada si es que no existe una estrategia. Entonces, si se supone que existía el plan Fénix y se supone que Eric Primes está aquí, más bien debería haber sido un tema conector que diga, ahora viene la fase de Eric Primes. Pero si no hay ese hilo conductor y jamás existió realmente el tema de seguridad, es peligroso. Entonces, mira una cosa que a mí me sorprendería, pero se podría dar aquí en Ecuador, si viene algún entusiasta realmente o algún tipo de juez tipo Baltasar Garzón, podría ordenar la orden de detención contra Eric Primes por los crímenes que se lo acusa en Irak. ¿No? Entonces, este tipo de jurisdicción universal, cuando se violan los derechos humanos, cuando hay normas de jus cogens, cuando hay una Corte Penal Internacional también en la que hay incluso ha metido preso a un expresidente como Duterte de Filipinas por violar derechos humanos, fácilmente aquí en Ecuador podría existir eso. Entonces, en vez de estar debatiendo lo importante que es por qué tenemos aquí un mercenario y no tenemos una persona que nos pueda brindar un tema de seguridad real, contrastable, en el que sirva como guía, pero presentado su plan de acción, pues no. Pero aquí todos nos tratan como tontos. ¿Ya? Yo me acuerdo que Guillermo Lazo decía, sacaba un libro, aquí está el plan de seguridad, nunca lo mostró. No, aquí está el plan de seguridad, nunca lo mostró. Entonces, lamentablemente los ecuatorianos nos convertimos en una cifra estadística dura que realmente solamente sale en los planos del extra, en todo aquello que es noticia, y eso está muy, muy, muy mal. Entonces, sí Es debemos de una, reflexionar que esa parte jurídica, por Dios, sea bien solventada para no hacer estos tipos de shows. y ahí voy, ¿no? Existe, a mi juicio, ¿no? Y ya me dirás si compartes o no, existe una intención de trivialización de la política y convertirnos a nosotros los ciudadanos en personas maravilladas por los fogonazos y los espejos, pero sin mucho trasfondo y sin mucho análisis por detrás. Tú has sido un estudioso del desarrollo, el auge y la caída de grandes imperios en la historia de la humanidad. Yo quiero hacer una conexión desde ese conocimiento tuyo, ¿no? En Roma, en Grecia, eh, con esta situación de tener al pueblo con pan y circo, con esta situación de tener al pueblo maravillado justamente con fogonazos y con pirotecnia y no con una real conexión con cómo se deben manejar las cosas, cuáles son los parámetros legales que deben obedecer, a los que debe obedecer ese manejo y cuáles son los resultados justamente de hechos planificados y programados que al final se transforman en políticas públicas, hoy parecen inexistentes. Mira, has tocado un punto esencial, porque en este sentido el gobierno, más allá de hacerte sentir bien o hacerte apasionado a algo, te hace sentir miedo. Entonces te hace sentir tal cantidad de miedo que te dice que eres el único que te puede salvar, que eres el único que es rico, poderoso y que él no te va a robar. Entonces se nos ha puesto una figura de que el rico no roba. Es más bien el que llega al poder y no tiene los recursos, es el que llega para robar, porque hay que pagar la factura. Pero esto es una visión muy equivocada y me gusta lo que dices porque efectivamente grandes imperios, grandes países o grandes potencias o grandes personajes históricos han caído en la historia cuando desde el miedo quieren hacerse sentir y quedarse eternamente. Y cuando no se gobierna desde la militancia, cuando no se gobierna con las estructuras estatales, pasa este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos también que el gobierno a través del marketing político te dice no hay que volver al pasado, como que si el pasado puede ser algo muy negativo y nos olvidamos que cuando conversamos con las personas que fueron parte de un proceso del 2008 al 2017, te dicen
que hubieron carreteras, te dicen que hubieron hospitales, te dicen que hubieron incluso aeropuertos, te dicen que hubo educación, te dicen que hubo salud. Y ojo, cuando te dicen todo ese tipo de cosas, vienen otras personas y te dicen, oye, pero es que hubo sobreprecio, hubo delincuencia, se robaron la plata. ¿Y sabes qué es lo más importante, Fernando? Que ya pasaron 6 años. Mañana se cumplen 6 años de la fiscal general y no hay proceso de narcotráfico, de corrupción, de donde se haya dicho que está la plata robada. Entonces se convirtió en un cuento tan duro que te lo dijeron tantas veces que un cerco mediático lo aceptó y tú hoy en día que puedes contrastar y dices, cuando se habla del pasado, tenías unidades judiciales en perfecto estado. Cuando tú hablas del pasado, tenías buenas carreteras, tenías acceso a hospitales. Te dicen, no, es que había un gasto público muy fuerte. Está bien, había una inversión, pero ahora no hay nada. Antes tenías una deuda pública que deja con obras a un país como 45.000 millones de dólares, ¿no? Pero hoy tienes una deuda con 80.000 y esos 40.000 que ocuparon, ¿qué obra se hizo? Entonces, nos tratan de disfrazar las cosas como que si regresar o hablar del pasado es malo o es que negociaron. Y yo te voy a decir una cosa importante. Mira, qué gran diferencia que en el gobierno de Rafael Correa, cuando se habla del tema del pasado o cuando Rafael Correa combatió el tema del el narcotráfico y el microtráfico, fue premiado, pues, Rafael Correa, a través de su ministro del Interior, con un diploma y una felicitación también de la DEA, pues. Yo lo que no logro entender es por qué después de Rafael Correa no hay esas felicitaciones a Moreno, a Lazo y a Noboa. No entiendo. Entonces, como que algo no me cuadra, pues no, o sea, si fue tan malo Correa, entonces, ¿cómo es que fue premiado? Entonces, te quieren decir tantas cosas que al final del camino, cuando las analizas con una crudeza, te das cuenta que son mentiras, te dicen falacias. Entonces, como que si hoy estamos mejor, o sea, cuando las tasas, cuando las estadísticas, cuando los índices dicen que estamos muy mal como país, con una violencia extrema, con ciudades más peligrosas que nunca, pero tratan de decirte que no, que solo ellos podrán. Pero ahí es cuando tú reflexionas, ¿no? Y te tratan de victimizar al candidato a presidente y te dicen, es que mira, observa, el candidato es millonario, es el candidato que no necesita del Estado. Le Pero un quieren hacer ratito, fraude, decía es que Carlos Vera, le quieren hacer el fraude, PNE pero correísta. le Eh, tocas una parte importante y dices es que él no tiene nada que ver con el Estado le debe a él. Oye, pero ¿y los 96 millones de dólares que están ahí en el servicio de rentas internas para cobrar? Y las famosas empresas que tienen aquí en Ecuador. Y si el presidente ahora que se dice que con una empresa Landcroft tiene un holding y tiene 40 empresas en las que es accionista, es offshore. Entonces tú te quedas y dices, bueno, pero Isabelita Noboa tiene un contrato con etanol, sí. Y hay otras empresas que decían que estaban ligadas que podían tener también con el tema de alimentos, sí. Entonces vamos despacito, pues. Ya no es que no es como ellos dicen, pues. Ya no es que a ellos no les interesa el Estado. Mira, a mí lo que me da ironía es que critican tanto al Estado central y que dicen que no vale, que cuando hay negocios, porque es legítimo que existan negocios dentro de la función pública, porque hay unidades que se llaman así. Por ejemplo, tienes las unidades de negocio en las eléctricas, tienen nombres así, sí, es coherente que existan. Pero ¿por qué justo después los abogados privados quieren ser clientes de las empresas públicas? Si es malo, pues el Estado, pero ¿por qué hay claro, abogados claro. que quieren ser abogados del Banco del Pacífico si es empresa del Estado, si es un banco del Estado? Entonces tú te das cuenta ahí de la farsa, de cómo nos venden también que todo lo público es malo. Entonces, si es malo lo público, ¿por qué hay abogados que ejercen la profesión desde sus estudios jurídicos privados, dándole el servicio al Banco del Pacífico? ¿Por qué ahí ya no es Y, malo? y teniendo razón en eso, me pregunto cómo vamos de reto.
Es decir, ¿cómo regresamos sobre este camino que ha terminado por arrinconar a buena parte de la ciudadanía, a la banalización de los conceptos políticos y a encerrarte abrazado a tu cartón, a tu bandera o a tu camiseta, mucho más allá que a tu comprensión de los fenómenos políticos y cómo deben desarrollarse en tu sociedad? Tú te imaginarás que ahorita cada familia tiene una discusión por quién votar y eso te ha de pasar a ti, me ha de pasar a mí, nos ha de Uf, pasar absolutamente a todos. En estos momentos te dicen es que hay un país en el que se tiene que votar por alguien que lo pueda cambiar porque si no, no hay un no retorno. Y a mí lo que me preocupa mucho, ¿ya? Es que cuando tú estés hablando con los familiares, con las personas, con los amigos, no te digan cosas importantes, como por ejemplo, ¿cómo puede ser que si en el gobierno de Rafael Correa, Rasquiña fue preso, Junior fue preso, Fito fue preso? Estamos diciendo que él es el malo. Cuando se le escapó a Novoa, cuando la fiscal general ni siquiera abrió un proceso de investigación a la esposa de Fito que vino desde Argentina con un avión, en un avión privado y donde dicen que compró en efectivo una casa y ni siquiera se abrió una investigación, no se hizo absolutamente nada. La fiscalía como siempre debiéndonos. Y nosotros nos quedamos pensando y decimos, que el malo es quién? Entonces, yo creo que ya hay que reflexionar y ver los datos duros, señores. O sea, si aquí en el país, antes del expresidente Correa que deje el cargo, existían estructuras criminales, como sabemos todos, y después que él se va y coge Lenín Moreno, Lazo y Novoa, y existen al final 22 organizaciones. Eso no es por culpa de Rafael Correa, pues. Eso es por culpa de desmantelar la seguridad e inteligencia y contrainteligencia del Estado, pues. Entonces, no hay que olvidarse que Lenín Moreno volvió a unir, pues, el Ministerio de Gobierno, que era la Secretaría Política, con el Ministerio del Interior, pues. Cuando se dan cuenta el grave error de eso, lo separan. No nos acordemos que desaparecieron el Ministerio de Justicia, pues. Entonces han desaparecido tantas cosas de instituciones pensando que no deben de existir porque mientras no existe el Estado es mejor, porque lo privado es lo mejor. No, señores, hay cosas que tienen que coexistir. oye, pero qué Entendemos que lo interesante este privado es bueno. planteamiento, hermano. Qué interesante, porque al final del día también hay que terminar por reconciliar la conciencia política ciudadana con la noción del Estado y de su propia existencia. Está divorciada, está rota, los puentes se han quemado. Tú te puedes imaginar que pensemos en una figura de que solamente lo privado debe de existir y que no puede existir lo público porque si tú eres pobre tienes que morir miserable. Es que no hay noción. Mira, nadie tiene la culpa de cómo nace. Tú no tienes la culpa si naces pobre, si naces rico, si naces de clase media, pero sí tienes la responsabilidad de que el Estado te dé acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, porque de esa forma, creando políticas públicas, creamos un Estado robusto en que se prepare para un futuro y que vote razonadamente. Es evidente, un presidente de la República como Noboa, que nos tuvo sin electricidad, que nos subió el IVA, que subió la gasolina. No debió llegar nunca ni siquiera a segunda vuelta. Pero el marketing, el espectro mediático que él tiene es tan fuerte, es tan poderoso, que a la gente le dice que es el mal menor. Entonces la gente a veces se confunde y dice, no, es que él es el niño rico, él no hace nada malo, él es un pobrecito, él es bueno, él podría estar en sus empresas tranquilo, en paz. Claro, 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 O sea, claro. si fuera así, entonces, ¿por qué no nos deja en paz él? Se va, hace lo que tiene que hacer en sus empresas y por último, que sea tan buena gente que le diga a su grupo familiar que nos pague por los 96 millones de dólares que sí los necesitamos los ecuatorianos. Entonces, esas cosas burdas son las que nosotros tenemos que decirlas, aunque nos incomode, y desde el poder que nosotros podamos ejercer, desde la cátedra, desde el conversatorio, desde la prensa, desde cualquier espacio, que la gente entienda, señores, la estamos pasando mal. Estamos pasando tan mal que hay personas que se nos mueren por el tema de las diálisis, pero gastamos $165,000 para una reunión con Donald Trump. Y yo me pregunto, Fernando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya quitado a Yvonne Baki de embajadora, pues?
Si lo hubiera conseguido las reuniones hasta gratis. Pero si ya sabemos que Ivonne Baki Voy a sentó a pasar Lenín al Moreno. campo, voy a pasar al campo del Sí, rumor. Tú sabes que en este sí, oficio, querido sí, sí, David, sí, pues uno escucha muchos rumores y le llegan muchas claro, cosas al WhatsApp. sí. Entiendo que el distanciamiento, y esto de nuevo, repito para la Ujú. audiencia, esto viene del rumor, no es algo de lo que yo tenga ninguna certeza, pero se decía que incluso la relación con Ivonne Baki podría haberse visto comprometida justamente por la falta de eficiencia o de eficacia de Ivonne Baki en conseguir esta reunión por la que finalmente al parecer se terminó pagando. No, realmente yo tengo otra lectura. Ivonne Baki es una mujer preparada, inteligente, Sí que lo solvente. es. Lamentablemente, eh, es lo que necesitamos, pero no es lo que quiere el presidente. El presidente necesita personas que simplemente le digan que sí. Por eso es que cuando puso a Soledad Peña Plaza, que es la hija del director del IES, ¿verdad? Y cuya madre es una de las mejores amigas de la mamá del presidente, Anabel Singh, teniendo 30 años la quiso poner de embajadora, no entendiendo la importancia también del peso que se tiene en la trayectoria, sobre todo en la experiencia que sí podría haber tenido Yvonne Baki, ¿no? Entonces, me dicen realmente que lo que pasa es que Yvonne Baki es una mujer que sabe decir las cosas y lo que está bien o lo que está mal sin ningún temor. Entonces, el presidente de la República está acostumbrado a estar con personas o mujeres también que les diga que Esa sí a gente no le todo, gusta, que exacto, esa gente es la que no le gusta. Entonces, Yvonne esa gente no Baki, le gusta. de esa forma, jamás iba a ponerse en esa situación y es una persona que goza de mucha confianza y estabilidad para algunos sectores dentro de los Estados Unidos, pero mira, decidió sacarlos. ¿Qué resultado tuvimos? Que tuvimos que pagar para que vaya a lo mejor a algún tipo de cena en la que yo no sabemos si realmente se reunió con Donald Trump o simplemente pasó por ahí, lo cual es una afrenta, ¿no? Porque ver personas que digan, mira, aquí está la foto de Donald Trump con Novoa y ya un poco más ganó las elecciones, es un insulto a la inteligencia. Y es un Porque insulto a la inteligencia porque imagínate que hay un decreto, pues, el 586. El 586 dice el presidente de la República que es un decreto oficial, que es una visita oficial y sí, que señor. va a ir la secretaria de Comunicación, va a ir la canciller, va a ir el ministro de Telecomunicaciones, va a ir Gerente de el, CNT. el gerente de CNT, va a ir también el del CIES, el director del secretario del Sí, CIES, señor. va el subsecretario también de Asuntos Consulares, de protocolo, perdón, de la presidencia, el fotógrafo oficial, ya el jefe de la casa presidencial y el edecán. Pero Concebido con desde acá gastos, como un viaje oficial en todo rigor, al punto que luego dicen, ok, viáticos, cada una de las instituciones le paga entidades, a cada uno de los exacto. sueldos. O sea, eso es inconcebible. Eso es inconcebible y nosotros estamos pagando la fiesta de esto sin darnos cuenta realmente que eso es nefasto, porque los resultados que vemos son puras propagandas que no van a llegar a nada bueno. Es más, después de esa reunión, 60 ecuatorianos fueron regresados a Ecuador. Después de esa supuesta reunión, subieron el 10%. Y lo que más me preocupa es que la Cancillería nos saca un comunicado diciendo, han sido benevolentes, muy buenos. Cuando vemos que Petro, que dijo lo que dijo del presidente Trump y habló lo que habló en ex, recibió el mismo trato. Entonces, yo no es que veo, yo no es que veo con buenos ojos lo que ha pasado. A mí me preocupa esto de aquí. Entonces, yo espero realmente que Hay la gente mercados tome muy conciencia. afectados, ¿no? El mercado de Mira, las flores, el mercado del brócoli se van a ver muy duramente afectados, que son mercados importantes también en la economía ecuatoriana. incluso hay bancos en Estados Unidos que están hablando de que y se están quejando por esa política, ¿no? Entonces, si tú mencionas eso acá, o estás en contra de algo, estás en mal. Pero No, ¿sabes y una qué? caída de los mercados de acciones, tanto en Wall Exacto, y de Street como en... criptomoneda también. Sí, sí. Entonces, Eh, pero si mencionas eso, es especularización, es que estás en contra de, no puedes decir nada de eso. Entonces, mira, ojalá despertemos, que las personas nos demos cuenta de que no se nos puede seguir engañando de esta forma tan vil, tan cruel, ¿ya? Que nos traten con más respeto, porque el gobierno no puede simplemente presentar una foto, decir que es una estrategia de comunicación, que ya todo está bien
y las cosas están mal. Porque esa forma de gobernar es la que se ha hecho desde que inició el presidente. Y los grandes cambios no han existido. Y eso sí debe preocuparnos, porque en el tema de seguridad, lo que sí puede pasar es un no retorno a un Estado de Derecho que está bastante legitimado, donde hay jueces y fiscales también bastante golpeados, ¿ya? No precisamente porque el gobierno está haciendo bien las cosas, sino porque el gobierno, a través de la policía, haciendo mal las cosas, trata de ponerse a que el juez o el fiscal legitime las actuaciones aberrantes. Ahora, todo este escenario supone desafíos para la población ecuatoriana y para la política ecuatoriana, querido David, porque si bien hablamos de que hay una sobreexplotación de la propaganda, una sobreexplotación de los de, de formatos, si se puede, amigables con el consumo de información, pero un tanto vacíos de contenido, como los TikToks, los Reels, etcétera. De todas maneras, existe el desafío de la política y de los políticos de poder llegar a las nuevas audiencias, y estas nuevas audiencias consumen información a partir de estos formatos. ¿Cómo cazar una visión más seria de la política, una visión que contenga detrás de toda esta parnafernalia el, 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 el condumio que esperamos, pero trasladado en el vehículo de las nuevas tendencias de la comunicación, porque es que si no, no llegamos a nadie, quedamos como trasnochados hablando de lo que debe ser, pero sin contar con la conexión real, con los caminos, con las avenidas que nos conecten con los nuevos electorados. Mira, la pregunta es muy importante, sobre todo porque lo que tú dices está en el artículo 18 de la Constitución. Y el artículo 18 menciona que toda persona tiene derecho a acceder a información verificada, contrastada y contextualizada. Bajo esa premisa, estando ese principio, norma y regla dentro de la Constitución, en el artículo 18, lo que necesitamos son personas que ejerzan la política con responsabilidad, que sus opiniones las sustenten en normas jurídicas, que dejen de estar hablando sin realmente conocer del tema o aceptar los cargos públicos para que verdaderamente pueda funcionar esto. Lo que necesitamos es que los contrapesos que existen en todos países civilizados y como por ejemplo en Estados Unidos, lo que se le denomina como el check and balance, ya es que este tema de los contrapesos, que en este caso podría ser una Asamblea Nacional, comience también a incentivar los juicios políticos de aquellas autoridades que nos mienten de esa forma tan terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría, en el caso del tema de Eric Primes, a mí me parece increíble que viendo que se está haciendo campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral no haga nada. Que un ciudadano está haciendo, viene con visa de turista o está haciendo ejercicio de política e inestabilidad. ¿Por qué la canciller, el ministro del gobierno no están enfrentando un juicio político por aquello? Si a Alondra Santiago también la sacaste porque tú decías que estaba desestabilizando el país. Entonces, si Alondra Santiago, bajo esa figura, está fuera del país porque el gobierno dice que no se puede hacer proselitismo político porque ella estaba alterando el orden público, ¿cómo puede ser que ayer escuchamos una entrevista en el que el señor Eric Primes habla mal de Luisa González, dos ministros, en los que no dicen absolutamente nada, soportando un tema de campaña electoral? Yo ahí, Publicada además por una cuenta oficial de un ministerio, que es correcto, pues, profundamente grave. gravísimo, porque socava la confianza, pues, de la verdad. Y eso es malo para la democracia, pero yo me pregunto ahí, es cuando los asambleístas deberían estar en estos momentos diciendo, bueno, señores, ¿cómo ingresó este sujeto? Ah, tenemos cómo ingresó. ¿Por qué dio declaraciones políticas? Deme el contrato. Señora canciller, usted es responsable. O sea, tienes el antecedente de Alondra Santiago. Y tienes el artículo 11, numeral 2 de la Constitución y el artículo 66, numeral 4 también de la Constitución, que establece que todas las personas son iguales ante la Constitución, la ley. Entonces, si no hay forma de discriminar a nadie y todos los derechos son absolutamente iguales, ¿cómo es que te atreves en un caso en el que Londra Santiago si la sacas y en este caso el señor Primes lo premias? Esas son las Voy un cosas poco, aberrantes.
es atroz, pero quiero ir un poco a la administración de este recurso o de esto que el gobierno ha encontrado como un recurso para empujar sus propósitos, que es la reserva de los informes que sustentan las decisiones de gobierno. Sucede en el caso de Alondra, sucede en el caso de Prince, de quien no sabemos y no tenemos la más mínima idea de cómo está configurada su participación, en base a qué contrato ni de qué forma, siempre dentro de la esfera de lo reservado. Ha sucedido también en varias otras cosas, como por ejemplo la persecución a varios ex colaboradores del gobierno, se puede Verónica Abad y Andrea Robo. Incluso en los juicios particulares de Gabriela Goldbaum hay elementos que han sido declarados en reserva. La reserva termina por ser un recurso político y yo quiero hablar desde tu conocimiento jurídico de este instrumento y cómo está siendo utilizado o mal utilizado hoy desde el gobierno. En el caso de Gabriela Goldbaum, por ejemplo, el caso de reserva es importante porque hay una menor de por medio. Entonces, claro, habría que ver la connotación si es que se está hablando del tema de efectivamente de la hija o se están hablando de lo mejor de otras cosas. Pero como hay jueces de niñez que están tocando ese tema, no podría ser muy comprendido para todos que debería ser público, porque a lo mejor sí puede ser privado. Pero en los otros casos que tú mencionas, son absolutamente graves porque hay un proceso por el cual se tiene que establecer la reserva de un caso. Pero encontramos una aberración. ¿Cómo en un contrato que no es de armamento, sino es de chalecos y es de cascos, pueden decir que existe reserva cuando es un contrato público? Porque no es un contrato de estrategias de saber armamento. Entonces, cuando nos quieren decir cosas que no están dentro de la ley de seguridad nacional que establece cuál tipo de información puede ser reservada o no, de acuerdo a su gravedad, nos están tratando como tontos. Cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que existe reserva, por ejemplo, que es la palabra que en las investigaciones previas ha utilizado la fiscalía para manipular inclusive el caso de Fernando Villavicencio. O sea, ya se van a cumplir 2 años y no sabemos quién lo mató, pero existe el celular, existen datos, pero no les interesa porque les interesa que realmente la duda mate al que ellos quieren que mate. ¿Ya? Entonces, eso es macabro. Pues también la palabra reserva cuando la utilizan, por ejemplo, en los temas de contratos públicos, me es irónico, pues, ¿cómo vas a hacerlo en un contrato público de asesoría si el señor Eric Price tiene que decir de dónde, perdón, no el señor Eric Price, las instituciones deben de salir si es del Ministerio de Defensa o si es del ministerio o es desde el CIES, desde el Centro de Inteligencia Estratégica? ¿Y por qué sí hay que tenerlo claro y esto no va a poder ser reservado mucho tiempo? Porque más allá de que se diga reserva, hay que entender algo importante. Todo esto pasa por las manos del Contralor General del Estado. Todos los informes del CIES que pueden hacer pagos a proveedores, a externos, los revisa el Contralor General del Estado. Y si hay una autoridad que sí puede revisar absolutamente esto, aunque esté con reserva, es el Contralor General del Estado. Y en su momento, el Contralor General del Estado va a tener que decir si conoció, no conoció, permitió, no permitió que se queme eso. ¿Por qué? El peculado no prescribe. Y en algún momento también se podrá dar algún tipo de comisión de la verdad para establecer si todo este tipo de cosas que fueron declaradas en reserva fueron ajustadas a derecho o no, y contemplaban o no que esta forma en la que pueden guardar las cosas, esconder las cosas, fueron las correctas o no. También es necesario que desde la ciudadanía, los sujetos políticos presenten información de acceso a la información pública y que esto llegue a la Corte Constitucional y que una vez también se vaya a dilucidar, perdón, este tipo de información. Pero la palabra reserva, si tú me preguntas a mí, es una de las peores palabras que tenemos porque es lo que ha permitido la impunidad por más de 6 años, sobre todo a la Fiscalía General del Estado, en que duerman los casos o se manipule la justicia de una forma no justificada. Hablemos justamente de eso, del estado de salud de los organismos de control hoy por hoy en el país. Creo que no es un dato menor y tampoco es un dato que está muy expuesto en los programas de opinión. A veces la coyuntura nos gana y hablamos de
nuevamente viene la palabra pirotecnia a mi mente, hablamos de la pirotecnia del día, pero un análisis serio y reposado sobre el estado de salud de las unidades, de las entidades de control, creo que es necesario en este punto, querido David. Es importante en estos momentos de lo que ha transcurrido en el país, desde cómo han actuado desde la parte política estas instituciones, tener que investigar a los que investigan. Es importante hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la fiscal general es la única que puede investigar delitos. Y si es la única que puede investigar delitos, tiene que, evidentemente, estar en todos los procesos que son de noticia pública y que vemos que son homicidios, asesinatos, secuestros, extorsiones, delincuencia organizada, narcotráfico y liderarlos la fiscalía. En el momento en que vemos que esto se ha disparado y The Economist dice en noviembre del 2024 que somos un nuevo narcoestado, y luego dice en febrero que la fiscal general es una de las mujeres más valientes y que ha hecho un excelente trabajo. Yo me pregunto, ¿The Economist cree que somos ignorantes? ¿Piensa que no estamos contrastando la información? Porque si en un estado que ha crecido tanto la delincuencia y se dice que es narcoestado, ¿cómo puede decirse que la titular de la acción penal, que es la fiscal general, de acuerdo al 195 de la Claro, Constitución, claro, sí hizo un claro, buen trabajo? no hace ninguna lógica, no hace ninguna No hace. lógica. Es decir, Exacto. hay un narcoestado y básicamente lo que te hace comprender eso es que no se está persiguiendo debidamente la afectación que el narco ocasiona en la sociedad y luego te miras y dices, oye, muy bien, aquella que tiene que perseguirlo y no lo persigue adecuadamente está haciendo un gran trabajo. No hay una conexión lógica. Con lo peor que el mismo 195 de la Constitución establece que el fiscal general es la persona que dirige el Sistema Nacional de Investigación, Medicina Legal y Ciencia Forense. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiscal general puede reunirse tiene que reunirse con el presidente de la Judicatura, con la ministra de Derechos Humanos, con el comandante general de la policía, con el ministro del Interior. ¿Cuántas reuniones ha tenido la fiscal general aproximadamente en estos 6 años? Seamos generosos y digamos que seis. Tuvo que haber tenido 312 reuniones, porque tenía que haber coordinado todos los lunes durante los 6 años por lo mal que la estábamos pasando. Entonces se nos ha creado una imagen, oh, qué buena la fiscal general, que es excelente. Pero yo me pregunto, a la vista están los resultados de un manejo selectivo de los casos y que encima han sido muy mal manejados, donde hay jueces que simplemente lo han permitido por miedo, que realmente no quieren tener problemas o inclusive porque están siendo investigados. Entonces, eso es un punto importante. Tenemos otros organismos también de control. Tenemos, Vámonos por al ejemplo, Consejo Vámonos ujú, justamente al Consejo de Participación Ciudadana, a esta que yo te aseguro, David, que si ujú, ya nos conocíamos, creo, por esa ujú, época, si en el 2009 nos sentábamos a hablar tú y yo de la constituyente, de la reciente constitución, íbamos a tener como una muy buena idea que un organismo apolítico correcto. con representación ciudadana sea el que elija las autoridades de control. El viaje ha sido trambólico, como dice el meme. Eh, y hoy por hoy, ciertamente yo al menos desde mi perspectiva lo entiendo como un ensayo que al menos hoy luce fallido. ¿Qué se puede esperar de aquí a mañana justamente en razón de que todo esto que venimos hablando, el tema del contralor, el tema de la fiscal, reside al final como germen primario en el Consejo de Participación Ciudadana que nuevamente, a mi juicio, no sé si lo compartas, luce en este momento como un ensayo ya fallido? Sí, lamentablemente el Consejo de Participación, primero que todo, nace con una buena idea y un buen propósito, porque recordemos que en la Constitución del 98 se permitió crear la Comisión Cívica Anticorrupción, que era la Sí. C4, ¿no? Que la presidía hasta incluso el doctor Ramiro Larrea. Entonces, en esta comisión se investigaban los actos de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana crea esa lógica, es un organismo también que tiene que combatir los actos de corrupción y ser parte procesal en los actos de corrupción, es decir, en los delitos contra la administración pública, que es peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Entonces, en este sentido, es importantísimo valorar también que el Consejo de Participación Ciudadana maneja una parte preventiva y también una parte investigativa.
el Consejo de Participación Ciudadana también maneja una parte en la que las personas pueden hacer vidurías o pueden hacer observatorios. Y maneja otra parte, que es la que tú bien mencionas, de escoger a los funcionarios. Es real, y lo que hemos visto del Consejo de Participación Ciudadana es que nos ha quedado debiendo. Pero también es real que nos le han dado el presupuesto para hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí, ya lo tuvimos este mal sabor, comparto contigo, creo que no era una mala idea, creo que se pudo haber hecho algo interesante. Sin embargo, en estos momentos lo que yo haría para escoger a las personas de las funciones públicas es a través de unas ternas que envía el presidente de la República a, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. ¿Y sabes qué? A mí me da risa porque hay mucha gente que dice que no, que está mal, que todos van a ser pegados al presidente, que es increíble pensar que cómo las autoridades pueden ser puestas por el mismo presidente. Y cuando yo escucho este tipo de cosas, te juro que a mí me da un sabor, porque cuando me acuerdo, por ejemplo, de cómo es Estados Unidos. Probablemente, oye, cuando éramos niños, probablemente los picos más altos de discusión en la asamblea que probablemente tú y yo recordamos tienen que ver justamente con las negociaciones políticas para el nombramiento de autoridades de control. Correcto, pero mira el caso, por ejemplo, tanto queremos ser como Estados Unidos, pero que no nos damos cuenta de lo siguiente, criticamos de que se pueda escoger a través de la Asamblea. Está bien, pero Estados Unidos, cuando John F. Kennedy era el presidente, su hermano Bobby era el procurador general del Estado. Entonces, cuando viene una persona como Trump y pone al fiscal general, que es el secretario del Departamento de Justicia, y ciertas autoridades son nominadas por el Ejecutivo que se manejan dentro del Estado. Como te estoy diciendo, el procurador, como puede ser el fiscal general. Entonces, si fuera así, y tanto por último vemos el tema de Estados Unidos, entonces, ¿por qué no probamos ese ejemplo? Ah, es que ahí le va a molestar a la gente que maneja el poder. Ahí le va a molestar a aquellas personas que están acostumbradas a tener su cuota política. ¿No? Entonces, yo creo que hay que revisar. Mira, ambos candidatos van a tener que establecer, cualquiera de los dos, una asamblea constituyente, porque hay cosas a lo mejor que van a querer modificar, que la Corte Constitucional les va a decir que no, si no hay una asamblea constituyente. Pero en el caso de Novoa, a mí me sorprende muchísimo que él lo diga y no está en su plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, menciona este tema Adicionalmente, que también. ha mandado reformas parciales a la Asamblea. Si el plan programado era llevar una constituyente, este tipo de reformas no tendrían ningún sentido. Pero lo más doloroso es que el 21 de abril del 2024 se pagaron $60 millones para que establezca una consulta popular y referéndum y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a la seguridad interna. Los ecuatorianos votamos que sí. ¿Y qué ha pasado? Ahora traemos a Eric Primes. O sea, ¿qué otra reforma necesitaba el presidente que no la puso en ese momento? Entonces Claro. esto se convierte en el cuento del gallo pelón. Me explico, pero es para simplemente quedarse en el poder. Entonces yo sí creo que es un tema de reflexión bastante profunda en la que nosotros debemos de tomar en cuenta de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué es lo que puede ayudarnos a restablecer el orden jurídico. Te voy a decir algo y me voy a atrever a decir algo porque justamente hablé con unas personas y yo no sabía mucho de lo valioso que podía ser este tema, pero conversando con un grupo de profesionales, justamente les pregunté, ¿y por quién piensas votar? Y me dicen, mira, necesitamos una persona que respete el derecho y las normas. La mayoría de candidatos que hemos tenido que son presidentes no conocen de derecho. Y el no conocer de derechos es transgredir normas, porque es simplemente hacer lo que ellos creen que se puede dar. Bueno, y bajo esa óptica les pregunté, ¿y ustedes por quién me votarías o pensarías? Me dicen, lo que me atrae de Luisa González, que es abogada. Siendo abogada es una persona que va a respetar el derecho. Eso es lo que te digo que necesitamos, que existan personas que quieran respetar los derechos. Y esa Oye, formación es entre, la que entre nosotros nuestros colegas, necesitamos. entre nuestros colegas hay muchos, varios incluso han estado en este gobierno que siendo abogados como nosotros no tienen el más mínimo reparo en atropellar el derecho.
correcto. Pero ciertamente uno diría, bueno, al menos un requisito es que tuvieras una noción de cómo está constituido el Estado, cuáles son las facultades de cada una de las funciones, justamente para evitarnos este escenario que estamos habitando hoy, ¿no? De la transgresión permanente y en la invasión de otras funciones del Estado. Y en ese sentido quiero terminar esta charla, querido David, con tu análisis sobre Diana Tamainti y el ritmo que ha llevado este proceso electoral concretamente. Mira, a mí me sorprende muchísimo la actuación de los consejeros porque no son personas improvisadas en esto, son personas que ya tienen su trayectoria. Algunos han comenzado incluso siendo directores de delegaciones provinciales, otros han podido ser vocales, otros han estado conociendo el tema, no son personas desconocidas, pero te digo, me da un mal sabor porque debería ser más enérgica, porque cuando el presidente de la República, por ejemplo, habló de fraude en el primer episodio de esta contienda electoral, tenía que haber sido un poco más enérgica. Pero De ¿sabes acuerdo. qué es lo que sí me sorprendió? Que la OEA y la Unión Europea, con sus delegados, sí dijeron las cosas como son. Y siempre lo han hecho así, ¿ah? Entonces, yo me quedo sorprendido porque ahora ella no entiende que la historia la está juzgando, pero que sobre todo van a quedar plasmados informes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea de cómo actuó Diana Tamaín, porque ella es la presidenta y sobre ella va a recaer la desgracia que pueda ocurrir en este país. Entonces, entendemos que está polarizado el país, entendemos que está dividido, pero así gane quien gane, hay que respetar la votación popular que sea la mayor. Entonces, en este sentido, si ella dice que va a cambiar recintos electorales a última hora, que por condición del clima, o ella está tratando de verse parcializada, al presidente Novoa le está diciendo esto, es terrible por una situación sobre todo. ¿Cómo puede ser? Porque tenemos que tener la noción de que el Ecuador no es que tiene tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial, tiene cinco Sí. funciones del Estado y existe la función electoral. ¿Cómo es que su hermano es cónsul en la función ejecutiva? O sea, eso es lo que a todos los ecuatorianos nos debería de indignar porque hay que ser y parecer. Y en este Algo sentido, huele raro en Dinamarca, digamos. Diana Algo huele Tamaín extraño en Dinamarca. no está haciendo las cosas como debería de ser, ¿ya? Y las personas no son tontas, ¿ya? Y este hecho de que haya querido hacer también de que el voto no se vaya a dar con la toma de la foto, mira, lo único que va a hacer es que las personas de forma espontánea se molesten, voten abierto y se vayan. Ah, ve, ahí te quiero preguntar eso. Cuál es tu visión sobre la resolución de Corte Constitucional del día viernes? Mira, me parece que como todo lo que ha hecho la Corte Constitucional ahora en día es tibio, es siempre tratando de ubicarse en un tiempo de creerse democráticos, transgrediendo este tipo de principios y normas en el que tengo derechos de libertad. A mí me hubiera gustado más entonces que la Corte Constitucional hubiera dicho que el voto no es obligatorio, porque si tú tienes el derecho a votar, ¿por qué me obligas a ir a votar? Entonces hay consecuencias de lógica de que la misma Corte Constitucional no ha tenido, lamentablemente, la ponencia correcta, democrática, de lo que se debe de hacer. Entonces, mira, no me sorprende sinceramente lo de la Corte Constitucional. Creo que lamentablemente esta es una pelea entre David y Goliat. Es casi bíblica esta pelea que está sufriendo en este caso Luisa González, y tengo que decirlo con nombre de apellido porque es la verdad. Tiene todo un aparataje en su contra, en la que yo te digo algo, esto puede causar indignación al pueblo porque hay personas que me escriben y me comentan cuando también se hacen tipos editoriales en la cuenta de X y me dicen, nosotros los campesinos no hemos recibido toldos, mosquiteros, ayuda, kits, no hemos recibido nada. Que no se sorprendan cómo vayamos a votar, porque nosotros hemos sido humillados. Y probablemente esa gente no está registrada en las encuestas que vemos en los grandes centros urbanos. No, no, Claro. eso sin duda alguna no está. Mira, el hecho de que Comunicaliza saque que el presidente por medio punto está arriba de Luisa,
es que es algo tan falso que ni ellos se lo creen, porque esa misma encuesta no puede variar tanto si se supone que el presidente Noboa a través de ese mismo grupo iba a ganar por un 10%. Entonces, no tiene lógica lo que están haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, las personas más olvidadas, las personas que van a tener ese reconocimiento a lo que el pasado no fue tan malo, o fue mejor, o fue realmente algo ganado, van a hacerse sentir en las urnas. Yo creo que la gente va a ir a votar masivamente. Lamentablemente hay un espectro de medios en el que solamente quieren hablar y decir que un poco más Luisa está mal, que Luisa estuvo mal en el debate, que Luisa aparece en YouTube. Y te digo algo, para mí Luisa estuvo muy bien en el debate, porque tenía que ser enérgica, coherente en su actuación frente a la arbitrariedad de menoscabarla como mujer y se hizo sentir. Yo aplaudo esa gestión de ella porque no puede ser una mujer maltratada por un candidato a la presidencia y no puede permitirse ese tipo de cosas. Y frente a lo que es su campaña de que salga en redes y que salga, si no sale ella, se le cede el espacio a otra persona. Por lo tanto, lo que se está haciendo en la forma comunicacional es lo correcto. Correcto. Querido David, qué gusto charlar contigo, hermano. Espero que se haga costumbre, Gracias. ¿ah? Por Hablemos favor, la claro. próxima semana después de la Claro que elección sí. también. Dale, dale, excelente. Un gustazo. Un fuerte abrazo, brother. Qué Gracias, gusto tenerte en Fernando. la costa. Igual. Gracias. David Norero, analista político con quien conversamos ampliamente sobre todos los escenarios que plantea el país y la elección, por supuesto, en estos últimos días.